Bueno, Dios ha sido muy bueno, amén. Nos permite un día más para poder venir a su casa, para congregarnos, para escuchar su palabra, para ser alimentados. Qué bueno es cuando uno tiene mucha hambre y le dan de comer, ¿verdad? Se siente riquísimo. Y es ahí donde nos damos cuenta cuán grande es la necesidad que tenemos para con Dios. Su palabra se hace alimento. Y hoy vamos a hablar, de hecho, sobre eso. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros y orar, poner delante del Señor la palabra, poner mi vida y que Dios sea utilizándome para ser un instrumento en sus manos. Padre bueno, gracias Señor por este culto, Señor, que venimos delante de ti, Padre. Gracias por tu pueblo, Señor, que pudo atender el llamado, Señor, que estuvo, Señor, dispuesto a venir a tu casa, Señor. Tú conoces, Señor, aún las intenciones del corazón de todos aquellos que no pudieron venir, Señor, aquellos que están en sus casas, que pueden estar enfermos, Señor, que están en alguna necesidad, Padre. Que sea tu Espíritu también llegando hacia ellos, Señor, y tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la traes, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, estén preparados para recibir tu semilla y que ella pueda, Señor, producir fruto en cada uno de nosotros, Señor. Usa mi vida como un vaso para tu gloria, Señor, y usa a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a recibir tu palabra, Señor, para que a partir de aquí, Señor, podamos ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y les ruego que por favor podamos leer en el libro de Apocalipsis 10. Me dicen un amén cuando lo tienen, por favor. Ok, entonces vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 10, por favor. Lo leemos todos juntos. ¿Amén? Dice, 1, 2, 3. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amén. Entonces, el Señor me hablaba estando en mi casa y me traía a memoria este pasaje. Hay otro pasaje también en el libro de Ezequiel que habla que Dios le dijo a Ezequiel también, le mandó un ángel, le dijo: come el libro, va a ser dulce a tu paladar, pero en tu vientre va a ser amargo. Y entonces me quedó como cuando se le prenden, mi mamá decía, esos chispazos de las palabras dulce como la miel y amargo, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que pues me metía en oración y ponía delante del Señor cada una de estas palabras, el Señor me trajo a la mente pues el propósito de entender y remarcar lo que hemos venido aprendiendo durante todos estos meses atrás, y las enseñanzas, las predicaciones, la escuela dominical de los domingos. Dios nos ha venido trayendo estrategias, nos ha venido trayendo conocimiento, que probablemente para nuestro entendimiento en el momento que lo recibimos puede sonar muy dulce, muy bonito, ¿verdad? Qué bonito saber de que tengo una armadura que puedo ponerme, qué bonito es saber que tengo un Dios que me provee, que Dios siembra en mí el trigo, ¿verdad? La semana pasada hablaba el Señor a través de lo que era el trigo y la cizaña, la diferencia de lo que había.
Y tal vez todo eso que a veces recibimos bonito se convierte en esa miel, en eso rico que se siente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa palabra solamente la recibimos, pero cuando empieza a entrar a nuestro cuerpo espiritual, se convierte en amargo? Y vamos a entender por qué, ¿verdad? Porque como les decía, en un principio la palabra del Señor va a ser dulce. Vamos a irnos al Salmo 19, por favor. Y leemos ahí del versículo 7 al 8 y luego el 10. Hablando sobre lo que es la palabra de Dios, lo que ella provoca en nosotros, en nuestro espíritu, y que obviamente pues refleja en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Amén. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pasamos al 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Entonces vemos al salmista como Dios le revela dentro de su inspiración, que compara la palabra del Señor, esa ley, eso que Dios me establece como un resguardo, como algo hermoso para mí, como un refugio, y se convierte tal vez dentro de mi necesidad en una miel, en algo delicioso, en algo que provoca y deseo sentirlo, ¿verdad? Por experimentarlo. También, nada más se los menciono, en el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿verdad? En donde se compara eso dulce con la palabra. Recuerden que según el versículo base que está en Apocalipsis, Dios le habla a Juan, ¿verdad? Y le dice: ve a dónde está el ángel y pídele que te dé el libro. Y cuando le pide el libro, el ángel le dice: cómelo, tómalo y cómelo. Te va a hacer dulce en la boca, pero en tu vientre se va a volver amargo. Y entonces ahí es donde empieza uno a meditar y decir: ok, ¿por qué se vuelve en mi vientre amargo si antes era dulce? ¿Verdad? Y sucede que vientre viene a significar y a traer el simbolismo de lo que es la parte interna de nuestro corazón, o todo lo que se mueve a nivel carnal, digamos, o en la parte humana. Y por ende, dentro de lo que entonces podemos entender a esto, significa que cuando ya yo empiezo a digerir, que es ese comerme el libro, cuando lo siento en la boca lo siento dulce, pero en el momento que empiezo a tragarlo, se empieza a hacer una amargura dentro de mí, porque mi carne ya no le gusta lo que le dicen que tiene que hacer, ¿verdad? Porque cuando ya se viene el momento de tener que poner por obra, ya no me es tan bonito, ¿verdad? Empieza a provocar una amargura. Entonces, yo busqué la palabra amargo en lo que se refería al original en la parte de Apocalipsis, y dice que, es una palabra bastante extraña, como picraíno, y significa amargar, amargo, áspero, que provoca dolor o todo esto, o lo que es, digamos, algún tipo de aversión. ¿Okay? Y el vientre, en el original, lo que significa es cavidad, abdomen, matriz, figuradamente corazón interior del hombre. Entonces, lo que nosotros entonces, si entendemos esta parte, en el momento que nos toca llevar esto a la práctica, cuando nos toca ya digerirlo, hacerlo entrar a nuestro cuerpo, esto va a provocar una amargura. Ahora, ¿esto es malo? Pues no. Probablemente en lo físico, si sentimos que algo nos cayó mal, si es algo que está tóxico, por lo general lo que vamos a hacer es a provocar al vómito o tomar algún medicamento o algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a veces con nuestro espíritu? Cuando tal vez sentimos de que la palabra no me gustó tanto, ¿verdad? Y que ya me amarga la vida.
tal vez hasta figuradamente podemos llegar y provocarnos el vómito, porque no nos gusta sentir que esa ley está encima mío, ¿verdad? Que me está llevando a tener que obedecer. Y entonces, entendiendo esto, vamos a ir un momentito a Marcos capítulo 7, del 21 al 23, para entender un poco por qué es que este vientre o este símbolo del corazón del hombre se ve confrontado ante la ley o ante la palabra del Señor. Amén. Dice Marcos 7, del 21 al 23: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces vemos que ya por sí dentro de nosotros hay un mal. Y cuando recibe la palabra, que la palabra decía dentro del Salmo, es santa, ¿verdad? Es justa. Los preceptos de Jehová son justos, todos ellos. En el momento que eso perfecto entra en un ambiente que es imperfecto, se provoca la amargura. Y es la parte en donde nosotros entonces tenemos que aprender a sobrellevar esto, porque es parte de lo que es necesario dentro de nosotros. Como les digo, humanamente cuando sentimos que algo nos cae mal, por lo general lo que pensamos es lo desecho. Y quién sabe si aún espiritualmente hemos llegado hasta ese punto. Cuando tal vez escucho la palabra, me suena bonito, pero cuando me dicen tienen que ponerlo por obra, ya no me suena tan bonito, ¿verdad? Como a veces se da el ejemplo de que dice que parte de las obras de la carne es la gritería o la maledicencia, y cuando me dicen algo yo le digo 5 más, y ahí, si yo traigo a entendimiento lo que yo recibí de la palabra, se me vuelve amargo no poder responder como quisiera responder, ¿verdad? Y es la parte en donde entonces, si yo realmente entiendo que debe realmente provocarse una amargura, o sea, debería haber, eso es lo normal, eso es lo que debería hacer, aprendo a sobrellevarlo, y esto entonces provoca un fruto correcto. ¿Ok? Una cita de referencia igual con respecto a lo que es la parte del vientre en Romanos, nada más se los diga, Romanos 16, 18, dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, vemos cómo se compara esta parte del vientre como la parte carnal, como la parte humana o el corazón del hombre, donde salen todos esos malos pensamientos y todo. Entonces, si realmente la palabra del Señor viene a provocar amargura, viene a provocar una tristeza, viene a provocar un malestar, no es porque simplemente Dios nos quiere hacer sentir mal, es porque Él quiere llevarnos a que entendamos de que si hay algo malo, como les digo, si aquí hay algo malo, pero viene algo perfecto y bueno y lo toca y se empieza a producir un malestar, yo tengo que aprender a asimilar eso bueno para que entonces se provoque en mí bueno o bondad dentro de mi corazón. Vamos a ir un momentito a 2 Corintios capítulo 7. Es el versículo 10, pero quiero tomar el contexto, el texto y un poquito más del contexto hacia adelante, para que veamos qué es lo que provoca. Cuando entonces en nosotros realmente entendemos que esa tristeza, Dios me va a hacer decir, ok, algo malo está pasando, ¿verdad? Es como cuando se da una alerta de que a uno lo punzan, usted dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque hay una alerta, hay un dolor. Este dolor que Dios provoca en nosotros es para que nos alertemos de que hay algo malo dentro de nosotros. Y por ende tenemos que reflexionar, pedir perdón al Señor y arrepentirnos. Porque en el momento que entonces haya un arrepentimiento, ya se está asimilando eso perfecto y eso amargo que es correcto para nosotros. 2 Corintios capítulo 7, voy a leer desde el 9 y paso hasta el 11. Dice: ahora me gozo
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, pongan cuidado aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, o sea, no hay que arrepentirse de la tristeza, de esa amargura que podamos sentir en nosotros, pero la tristeza del mundo produce muerte, y ahí hay una diferencia. Si estamos tristes o hay un sentimiento de amargura por algo externo, esa es la que produce el mundo. Pero si la palabra, el crear, el yo querer hacer la palabra me produce esa amargura, eso es correcto, porque me va a llevar a un arrepentimiento. Y dice el versículo 11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces vemos que el pueblo de Corintios, el pueblo de Corinto, que aquí le llaman los corintios, recibieron una llamada de atención, ¿verdad? Los que hemos estudiado los libros vemos que en la primera carta Pablo los exhorta y los manda a arrepentimiento, y en la segunda carta empieza a tratar, entre otros temas, lo que había tratado en la primera carta, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando aquí? De eso mismo, de que esa llamada de atención, esa amargura que pudo provocar en ellos en la primera carta, realmente provocó en ellos algo correcto. Se produjo un fruto correcto, por causa de que aunque tuvieron tristeza, esa tristeza los llevó a arrepentimiento, y ese arrepentimiento entonces hizo que ellos llegaran a asimilar esa palabra perfecta, ese juicio, esos mandamientos que son justos y puros, y se produjo un fruto correcto dentro de ellos. La palabra tristeza en esta cita lo que significa es tristeza, molestia, dolor, que lleva a la parte de lo que era la amargura, ¿verdad? Entonces siempre la amargura y tristeza que nos produce Dios es siempre para entonces llevarnos a un bien. Vamos a ir al libro de Jeremías, por favor, capítulo 31. Jeremías capítulo 31, del versículo 18 al 21. Amén. Dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después de que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Y qué dice Dios? Escuchen: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Versículo 21. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Amén. Entonces vemos cómo el Señor trajo una palabra fuerte, en este caso el profeta Jeremías, al pueblo o a la tribu de Efraín. Y aunque ellos obviamente reconocen su maldad, vino y hubo un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿qué provocó en él? Primero, la benignidad de Dios. Vemos como Dios lo dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? No me acordaba yo de él constantemente y mis entrañas se conmovían. Entonces vemos lo hermoso, digamos, y esa benevolencia que Dios quiere traer hacia nosotros.
si es que nosotros atendemos, si es que nosotros asimilamos y no solo se nos queda la palabra en la boca, sino que la tragamos, y aunque nos provoque un malestar, ese malestar es para bien, es para que reflexionemos, es para que volvamos nuestra mirada al Señor y podamos entonces, como dice Dios le aconseja a Efraín, establécete señales, ponte majanos altos. Eran esas columnas de trigo, digamos, que estaban amarradas. O sea, establécete algo que te cierre, que no te haga desviarte del camino, para que entonces esa gracia, esa benignidad, esa misericordia sea siempre sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a igual seguir reforzando la idea en Santiago capítulo 4, versículos del 6 al 10. Amén. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué nos dice en el 9? Venga esa amargura, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, si viene realmente a provocar esa amargura, si viene realmente a trabajar en mí y a provocar en mí que yo me aflija, que lamente mi pecado, que realmente me dé cuenta, porque probablemente cuando somos presa de la soberbia, que tal vez es uno de los pecados que digo yo que es más peligroso. La soberbia es creer que yo tengo la razón. Entonces, si yo creo que la tengo, ¿cómo me lo van a decir? Me van a decir lo contrario, ¿verdad? Yo no me doy cuenta, es una enfermedad. Hay gente que padece de soberbia y no tienen forma de que nadie, o sea, no hay cielo y tierra que le hagan convencer de otra cosa contraria a lo que ellos piensan. Qué difícil. Y es ahí donde entonces la amargura se empieza a provocar en nosotros. Pero si esa amargura realmente me lleva entonces a afligirme, a lamentar, a llorar y humillarme delante de Dios, Él me exaltará. Entonces Dios traerá eso bueno que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, así es necesario que cada uno de nosotros podamos entender este proceso. ¿Cuál es el orden? Dulce en nuestra boca, amargo en nuestro paladar. Pero ¿qué pasa si las cosas se invierten? Vamos a irnos a Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice, amén: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y aquí, ¿qué me mostraba el Señor? Cuando se supone que la palabra de Dios debería provocar en mí algo dulce, que me atraiga a comerla, yo lo veía como ese evangelio o esa salvación que tal vez algunas personas pueden llegar y ponerla amarga, en el sentido que la ponen difícil de alcanzar. Tiene que cumplir esto, tiene que hacer lo otro, y al establecer cosas que no son de acuerdo a Dios, lo que era dulce lo provocan en amargo. Y más bien otras personas que cuando ya lo asimilan, lo que debería ser amargo lo vuelven dulce, en la parte en donde tal vez qué sé yo, decir, bueno, mentir es malo, pero una mentirita piadosa, si es a un chiquito no pasa nada, ¿verdad? Por decir una bobada.
¿verdad? Al poner más liviandad, digamos, en lo que es el pecado, estamos provocando que lo que debería ser amargo, lo que debería provocar en mí esa necesidad de cambiar, más bien me lo ponga dulce, me lo ponga facilito de llevar, ¿verdad? Y es ahí entonces la alerta que tenemos de tener el cuidado de no convertir lo amargo en dulce ni lo dulce en amargo, porque Dios le hablaba a través del profeta: ay de los que a lo malo dicen bueno, ay de los que a lo bueno dicen malo. Y estamos ahorita en una generación que prácticamente eso es lo que se vive, ¿verdad? Lo que antes se tenía como enfermedades mentales, ahora eso es lo que debería ser. Lo que va contra la naturaleza se supone que es lo que debe ser, yéndose contrariamente a todo lo que se ha establecido en la humanidad desde siglos. Y es parte de lo que estamos viviendo, pero que nosotros no seamos parte de esa corriente, sino que podamos entender que la palabra del Señor, cuando la llevamos a comer, debería provocar dulzura en nuestro paladar y amargura en nuestro vientre, porque Él quiere llevarnos a arrepentimiento. Amén. Entonces, básicamente, pues es lo que el Señor me había dado para traerles, y lo que Dios me traía como reflexión es en la parte de que si realmente estamos ahorita en un tiempo donde estamos experimentando dolor, donde sentimos prueba, o el hacer la palabra, cumplirla, provoca en mí esa amargura, ¿verdad? Ese desazón, que entonces podamos tener un tiempo, tal vez aprovechando, les voy a pedir a los hermanos de alabanza si podemos pasar, y ponernos delante del Señor, que sea un tiempo para poder buscar de su presencia. No menospreciemos la palabra, hermanos. Como les digo, Dios ha venido una y otra vez a través de diferentes vasos, trayendo diferentes palabras, estrategias. Pero ¿qué hacemos con todo eso si no lo ponemos por obra? ¿Qué hacemos con todo eso si cuando hemos visto lo del yelmo de la salvación, de proteger mi mente, proteger mis pensamientos, yo no lo aplico o no me gusta aplicarlo? Ahí debería haber una actitud de arrepentimiento, de tristeza dentro de mí. Debería sentirme mal porque estoy haciendo algo que no debería. Y es entonces donde Dios extiende ahora la oportunidad de darnos cuenta. Si eso ha estado pasando, entonces vengamos delante del Señor, pongámonos a cuentas con Él y pidámosle que nos ayude, que aún podamos ser como ese Efraín que reconoció su falta, que aún, vean lo tremendo, él dice que se hirió el muslo, él mismo se hirió, porque él tal vez dijo: yo corro hacia hacer el mal. Me es mejor estar herido y no correr hacia el mal que seguir hacia lo que me aleja de Dios. Y es ahí donde entonces Dios extiende la invitación, que podamos venir delante de su presencia, hermanos, al altar, orar al Señor, pedirle: Padre, ayúdame. Si es que en mí ha habido algo que necesita ser cambiado, que necesita arrepentimiento, podamos humillarnos, como decía Santiago: afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. En medio de nuestras pruebas, aprendamos a ser humildes delante de Dios y a entender que Él es el único que puede llegar a transformarnos. Amén.